En Honduras tenemos una situación terrible en materia educativa. Por ejemplo, según datos de organismos oficiales, al menos 1 millón de niños y niñas en edad escolar están fuera de las aulas escolares por diversas causas. Una de ellas, la falta de cobertura educativa. Unos 435,000 niños y niñas explotados. Tenemos la tasa más alta de homicidio de niños y niñas en América Latina. Y entonces, claro, frente a esa violencia, falta de cobertura educativa, falta de calidad educativa, una estrategia equivocada en salud y en seguridad, la niñez opta por huir del país. Y es una tragedia que vemos. Este año ya 24,000 niños han sido deportados de México y de Estados Unidos. Ahora, pero ¿qué hace el gobierno para erradicar esto, don Guadalupe? Propaganda. Desafortunadamente la estrategia es inadecuada, es decir, frente a la violencia tenemos una estrategia militarista que no ha dado resultados, pero el Estado, el gobierno se empeña en hacerlo porque es un buen negocio, ¿no? En materia educativa lo que hace es reprimir a los maestros, ¿no? Es estigmatizar, perseguir al magisterio, no invertir suficiente en educación. Y en salud tenemos una estrategia también hospitalaria que está muy concentrada en centros de salud y hospitales, pero hemos perdido aquella estrategia de salud donde los funcionarios y funcionarias de salud, médicos, médicas, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, iban a las deben estar en las comunidades para que los hondureños y hondureñas nos eduquemos y dejemos hábitos no saludables y adquiramos hábitos saludables. Es decir, desde el gobierno no hay una verdadera intención, no hay políticas públicas para dar atención a la salud y a la educación a la niñez. No, tenemos un régimen en el poder, pero no está gobernando estrictamente en el país. Manda a punta de garrote, pero no está dirigiendo el barco para que tengamos más educación, más salud y más seguridad. ¿Y qué hacer entonces de parte de la sociedad? Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy importante, Marvin, porque en el país hay muchos focos de resistencia, hay proyectos interesantes también a nivel de recuperar el ambiente, recuperar la tierra, proteger el bosque, proteger los ríos, la lucha contra la minería, es decir, porque tengamos un país sano, ¿verdad? Un país donde podamos sembrar y cosechar. Sin embargo, no tenemos un proyecto de país que pueda englobar todos esos proyectos. Entonces siempre estamos queriéndonos unir alrededor de personalidades porque no hemos construido un proyecto de país para el presente y para el futuro. ¿Y tendrá el alcance de darse cuenta el gobierno de la República qué pasa con nuestros hermanos, niños y niñas originarios de los pueblos autóctonos? El gobierno, por antonomasia, es quien más información maneja, pero el problema no es de información, sino de voluntad política. Entonces los pobres, las pobres no son prioridad para este régimen. En la semana anterior, recién pasada, el gobierno clausuró el programa de Guardianes de la Patria, donde se valoraban que cualquier cantidad de miles de jóvenes pertenecían a este programa del gobierno. Exactamente ese es el tema, de que, por ejemplo, creen que van a cambiar la realidad hondureña a base de militarización y a base de fundamentalismo religioso, y no es así. La violencia es un problema de salud pública. Es un problema de educación, es decir, de tener los conocimientos, las habilidades y las herramientas para resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Entonces, militarizar solo genera más violencia. Desatender la educación y la salud en la juventud es algo sistemático, eso es como una cultura de gobierno. Bueno, política de Estado. Los datos dicen eso, aunque tenemos una cobertura de 90% en educación básica, en educación secundaria la cobertura es apenas de 28%, entonces con ese tipo de cobertura no vamos a llegar a ningún lado, porque estamos invirtiendo mucho en educación primaria, como llevábamos antes, pero no estamos invirtiendo en educación secundaria, que es donde los jóvenes pueden abrirse, digamos, a posibilidades de empleo y entrar a la universidad.